Hola, soy Víctor Moya y en este momento vamos a analizar lo que es el transporte mediado por vesícula. Concretamente nos vamos a referir a los aspectos moleculares de este transporte. Entonces, hemos hablado previamente que existe transporte de materiales dentro de la célula y que en gran medida este transporte está mediado por vesículas membranosas que viajan desde un organelo a otro. Entonces, vamos a llamarle al organelo desde donde se forma la vesícula el organelo dador, y el organelo a donde viaja la vesícula y se fusiona con él le vamos a llamar organelo blanco o diana. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo un transporte de materiales mediado por vesícula desde este organelo dador a este organelo blanco. ¿Ok? Para que se hagan una idea, esto podría ser, por ejemplo, el retículo endoplásmico rugoso, y esto podría ser la red cis del aparato de Golgi. Entonces, lo que vemos acá es que para que se produzca el reconocimiento y la fusión, ¿no es cierto?, de estas vesículas membranosas que se formaron a partir de este organelo dador con la membrana del organelo blanco, deben existir unas proteínas, que son las llamadas proteínas SNAR. Como ustedes se fijan en este dibujo, en la membrana del compartimento dador van a estar las proteínas B-SNAR en la membrana. Y en la membrana del compartimento blanco vamos a encontrar las T-SNAR. Noten ustedes que hay varios tipos de B-SNAR y de T-SNAR. Y para que exista reconocimiento, acoplamiento y fusión, deben unirse de manera complementaria y específica. Por lo tanto, esta B-SNAR se puede unir de manera específica con esta T-SNAR, sin embargo, no puede unirse de manera específica con esta otra T-SNAR. Sin embargo, esta otra B-SNAR sí se puede fusionar o se puede unir a, mejor dicho, reconocer específicamente a esta T-SNAR, pero no se puede unir a esta otra T-SNAR, de manera tal que las vesículas membranosas que tengan esta clase de B-SNAR se pueden unir y fusionar con las membranas del compartimento B, pero no con las del compartimento A. A su vez, aquellas vesículas membranosas que tengan este tipo de B-SNAR solo se pueden fusionar entonces con la membrana del compartimento A. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que en la membrana del organelo dador se produce una evaginación. Esta evaginación progresa hasta que se libera una vesícula membranosa. Esta vesícula membranosa lleva aquí ese tipo de SNAR, la cual se va a unir entonces de manera complementaria con este tipo de SNAR que está presente en la membrana del compartimento blanco o diana. Una vez que se produzca este reconocimiento, a eso le podemos llamar este acoplamiento, le va a seguir la fusión de las membranas de la vesícula con la membrana del compartimento dador. De esa manera, la membrana de la vesícula pasa a formar parte de la membrana del compartimento blanco o diana, y el contenido de la vesícula pasa al interior o lumen del compartimento blanco o diana. Bien. Esto mismo que acabamos de explicar se puede ver en esta otra imagen, distintos tipos de B-SNAR, distintos tipos de T-SNAR, y cada vesícula se va a fusionar con el compartimento blanco o diana correspondiente en función del tipo de T-SNAR que presenta este compartimento. Recordemos entonces que la unión entre la B-SNAR y la T-SNAR es específica. De ese modo, entonces, la carga transportada por estas vesículas puede llegar o a este compartimento blanco o bien a este otro compartimento blanco. El otro aspecto necesario para que ocurra esta fusión es la participación de la proteína RAF. ¿Ok? Entonces,
para que se produzca la fusión entre la membrana de la vesícula y la membrana del compartimento blanco o diana, la membrana de la vesícula, aparte de tener su B-SNAR específica, debe estar unida a la proteína RAP. Y como ustedes ven en este dibujo, la proteína RAP es una proteína que puede estar libre en el citosol o bien unida a la membrana del compartimento blanco y finalmente a la de la vesícula. Noten ustedes que esta proteína tiene una región ahí de color roja que es de naturaleza hidrofóbica. Y cuando está unida a GDP, esta parte hidrofóbica de la proteína, esta cola hidrofóbica, está oculta. Sin embargo, cuando ese GDP sale de la proteína RAP y se introduce un nuevo GTP, entonces cambia la conformación de la proteína RAP de manera tal que expone esta cola hidrofóbica y entonces se puede anclar a la membrana del compartimento dador y va a viajar junto con la vesícula. Entonces, la membrana de la vesícula, vemos acá que tiene su B-SNAR, tiene la proteína RAP anclada a su membrana, y noten ustedes que la proteína RAP está unida a GTP. Entonces, estos dos requisitos, la interacción entre la B-SNAR y la T-SNAR, y que la membrana de la vesícula tenga esta proteína RAP, va a permitir entonces la fusión de esta vesícula con la membrana del compartimento blanco o diana. Bien, luego vamos a ver que después de la fusión, como las proteínas B-SNAR y T-SNAR quedaron unidas, va a haber otras proteínas, en este caso la NSF, que van a separar esta unión. Bueno, en esta imagen ya hemos explicado el rol de las B-SNAR y las T-SNAR. Aquí la B-SNAR está de color rojo y la T-SNAR aparece de color azul. Acá está la membrana del compartimento blanco, perdón, aquí está la membrana del compartimento dador y aquí está la membrana del compartimento blanco o diana. Vemos aquí la proteína RAP libre en el citosol y vemos que en la membrana del compartimento blanco o diana hay efectores para la proteína RAP que va unida a la vesícula. Estos efectores para la proteína RAP solamente se pueden unir a estas proteínas RAP cuando están unidas a GTP y por ende están asociadas a la vesícula membranosa. Observemos que cuando la proteína RAP está unida a GDP, se encuentra en su forma inactiva y está asociada a una proteína inhibitoria que aquí aparece de color verde. Sin embargo, en la membrana del compartimento dador vamos a encontrar a esta proteína que en inglés se abrevia como GEF, lo que significa proteína intercambiadora o factor intercambiador de nucleótidos de guanina. Como su nombre lo indica, cuando esta proteína RAP inactiva es reconocida por esta proteína GEF en la membrana del compartimento dador, lo que va a hacer esta proteína es sacar el GDP e introducir GTP en la proteína RAP, de manera tal que esta cambia su conformación, liberándose esta proteína inhibitoria y dejando expuesta esta cola lipídica. Entonces la proteína RAP ahora se une a la membrana del compartimento dador y se va junto a la membrana de la vesícula. Entonces vemos ahora que en la membrana de la vesícula, ahí va la proteína RAP, ahí va B-SNAR, viajan a través del citosol y se produce el reconocimiento de la B-SNAR y también se produce un reconocimiento entre la proteína RAP unida a la membrana de la vesícula y el efector de RAP. Esto es lo que va a permitir entonces finalmente que una vez que se produzca este acoplamiento va a haber una fusión entre la membrana de la vesícula y la membrana del compartimento blanco, y de esa manera acaba el proceso. Posteriormente, esta proteína RAP hidroliza al GTP y vuelve al estado inactivo, liberándose al citosol y pudiendo ser reutilizada en un nuevo proceso de formación de vesículas
en la formación de esta vesícula que se va a fusionar posteriormente con el compartimento blanco. Como ustedes ven, así como hay varios tipos de proteínas SNAD, hay varias clases de proteínas RAB. Y cada una de estas proteínas RAB va a estar implicada en el proceso de fusión de la membrana de una vesícula con algún compartimento membranoso blanco específico, que podría ser cualquiera de los que vemos acá. Bueno, como hemos señalado también, entonces, una vez que se produce el anclaje y la fusión, las proteínas NSF asociadas a otras proteínas, que les vamos a llamar las proteínas adaptadoras, lo que van a hacer es separar el complejo B-SNAR y T-SNAR. Entonces, al separar este complejo, se hidroliza ATP. Y ahí es donde participan entonces las proteínas NSF y estas proteínas adaptadoras. Claramente, entonces, todo este proceso de reconocimiento y de fusión requiere entonces de gasto de energía. Aquí vemos un ejemplo en una neurona. Estamos viendo aquí parte de la membrana de una vesícula sináptica, que es la que contiene los neurotransmisores, y en la membrana plasmática es lo que vemos acá. Entonces, de color rojo vemos la B-SNAR, que está unida a la membrana de la vesícula sináptica y que en este caso corresponde a la sinaptobrevina. Por su parte, en la membrana plasmática encontramos las proteínas T-SNAR que se unen de manera específica y complementaria a esa B-SNAR. ¿Cuáles serían estas T-SNAR? Serían la sintaxina y SNAP25. ¿Qué relevancia tiene esto? La relevancia que tiene es que para que entendamos, cualquier mutación que afectara a esta B-SNAR o a esta T-SNAR impediría el acoplamiento y la posterior fusión. Si eso llegase a ocurrir, entonces estos neurotransmisores no podrían ser liberados al medio extracelular y esta sinapsis química dejaría de funcionar adecuadamente. Lo que vemos acá es un modelo en donde tenemos acá una neurona motora y acá tenemos una fibra muscular esquelética en el caso de lo que se llama la célula postsináptica. Aquí se está liberando un neurotransmisor. Aquí vemos la vesícula sináptica, ahí de color rojo los neurotransmisores en su interior. Aquí vemos la B-SNAR, que en este caso corresponde a la sinaptotacmina. Y vemos acá en la membrana plasmática de la neurona motora la T-SNAR correspondiente. Entonces ahí se produce el reconocimiento y eso va a permitir, producto de un aumento de calcio intracelular, la fusión y la liberación del neurotransmisor por exocitosis. Ahora bien, lo que vemos en esta imagen además es que existen proteasas como la toxina botulínica. La toxina botulínica, o también conocida como Botox, lo que hace es degradar estos complejos SNAR. Al degradar los complejos SNAR, la exocitosis de estos neurotransmisores no ocurre. Al no ocurrir la exocitosis del neurotransmisor, no se va a activar, ¿no es cierto?, la neurona o la célula muscular, en este caso esquelética, y por lo tanto no va a haber contracción muscular, por ejemplo. Acá, lo que nosotros tenemos, en cambio, es que una vez que ha ocurrido esta sinapsis y se ha liberado el neurotransmisor, lo que me muestra esto es que se puede recuperar parte de la membrana plasmática para formar una nueva vesícula membranosa, en cuyo interior se van a introducir los neurotransmisores sintetizados dentro de la neurona motora. Para que se formen estas vesículas membranosas, se va a producir una endocitosis mediada por receptor. Entonces aquí lo que vemos es, y recordar en esto, la dinamina. Como ustedes recordarán, la dinamina lo que va a hacer es permitir que se libere la membrana de la vesícula de la membrana plasmática.
De esa manera entonces se forma esta vesícula membranosa que en el fondo se va a utilizar para formar la vesícula sináptica, una vez que ingresen los neurotransmisores. Bueno, en la drosófila se ha identificado una mutación que se llama mutación Chivire y que justamente afecta a la dinamina. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? La mutación Chivire que afecta a la dinamina va a impedir que estas vesículas formadas a partir de la membrana plasmática se liberen al citosol. Al no liberarse estas vesículas, se va a disminuir la formación de vesículas sinápticas y eso finalmente también va a afectar la liberación de neurotransmisor. Por lo tanto, en este caso, si esta musculatura esquelética tuviera que ver, por ejemplo, con el movimiento de las alas, va a afectar las capacidades de vuelo de esta Drosophila melanogaster, que en el fondo es la mosca de la fruta. Bien, aquí vemos el detalle de cómo se forma ahora una vesícula recubierta por clatrina. Entonces, volviendo un poco atrás, anteriormente lo que hemos visto es cómo se determina el que una vesícula membranosa procedente de un organelo dador se fusione con un organelo blanco específico. Lo que vamos a ver ahora es cómo se forman, por un lado, las vesículas revestidas por clatrina y por otro lado, las vesículas revestidas por coatómero. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo se forma una vesícula revestida por clatrina. Recordemos que para que se formen vesículas revestidas por clatrina, se necesita la interacción entre un ligando, de color rojo aquí, y un receptor en la membrana. En este ejemplo, estamos viendo la membrana plasmática de una célula. Entonces, cuando el receptor está desocupado, su conformación, la conformación de este receptor, que la vamos a llamar inactiva, no permite la unión de estas proteínas que aquí aparecen de color verde. Pero cuando se une el ligando a este receptor y este cambia su conformación, se une primero a una proteína llamada adaptina, que aquí aparece de color verde claro. La unión de la adaptina al receptor, a su vez, va a permitir la unión de otras proteínas, que en este caso aparecen aquí de color verde oscuro, y que son los triskeliones. A este proceso le llamamos el reclutamiento de los triskeliones. Entonces empieza a aumentar el número de triskeliones que se van adosando, ¿no es cierto?, a esta dinamina, que a su vez está adosada a estos receptores de membrana. Bueno, la unión de los triskeliones deforma la membrana celular, produciendo una invaginación que va haciéndose cada vez más profunda. Entonces esta invaginación recubierta, aquí ya vemos casi formada una vesícula membranosa, pero falta que los bordes de la membrana se fusionen para liberar la vesícula membranosa al citosol. En la liberación de esta vesícula membranosa al citosol es donde participa la dinamina. Entonces, la dinamina, por decirlo así, va a estrangular esta zona favoreciendo la fusión de la membrana y de esa manera liberando la vesícula recubierta por clatrina al citosol. Entonces lo que estamos viendo acá es la vesícula recubierta por clatrina. Cuando cambian las condiciones en el citosol, por ejemplo un aumento de calcio intracelular, va a cambiar nuevamente la conformación de estas proteínas, desestabilizando las interacciones. Entonces se va a liberar la adaptina y con ello los triskeliones. De esa manera, cuando la vesícula pierde el recubrimiento de clatrina, vamos a hablar de una vesícula desnuda, ¿okay?, o un endosoma desnudo. Cuando el endosoma está desnudo, recién entonces podría fusionarse con la membrana del compartimento blanco o diana. Mientras esté revestida por clatrina, no es posible la interacción con ningún compartimento, ya que la clatrina mantiene ocultas las proteínas B-SNAR en la membrana de la vesícula. ¿Ok? Bien. Lo que vemos en esta diapositiva es un triskelión. Los triskeliones entonces son las unidades que al ensamblarse forman
el recubrimiento de clatrina. Aquí vemos el recubrimiento de clatrina en una reconstitución computacional tridimensional. Y como ustedes ven, forma una especie de estructura en forma de cesto que recubre completamente la membrana de la vesícula. Los trisqueliones se llaman así porque están formados por dos cadenas peptídicas o polipeptídicas livianas de color amarillo y tres cadenas polipeptídicas pesadas de color roja. Como ustedes ven, se ensamblan y van formando esta estructura que finalmente constituyen el revestimiento de clatrina. ¿Ok? En esta imagen, acá abajo vemos una microscopía electrónica de transmisión en donde se ven vesículas membranosas formándose a partir de una membrana plasmática, una membrana celular. Bueno, estas imágenes corresponden a un organismo, una muestra obtenida de un organismo con la mutación Chivire. Si ustedes recuerdan, la mutación Chivire lo que hacía era afectar el funcionamiento de la dinamina. Recordemos que la dinamina es la que permite liberar la membrana de la vesícula de la membrana del compartimento dador, que en este caso podría ser la membrana plasmática. Entonces, cuando esta mutación afecta a esto, las vesículas quedan adosadas a la membrana. Y eso es lo que me muestra esta imagen. ¿Se fijan? Todas las vesículas quedaron adosadas, nunca se liberaron de la membrana. Bueno, ahora lo que vamos a analizar es la formación de las vesículas revestidas por coatómeros. El proceso es parecido al anterior, pero cambian algunas proteínas o cambian prácticamente todas las proteínas involucradas en el proceso. Bueno, lo primero es indicar que en la membrana del compartimento dador va a existir esta proteína llamada GEF, que es un factor intercambiador de nucleótido guanina. Y lo segundo es indicar que para que se forme esta vesícula revestida por coatómero, vamos a necesitar de estas proteínas llamadas SAR. Como ustedes ven, esta proteína SAR1 puede estar libre en el citosol cuando está unida a GDP o puede anclarse a la bicapa lipídica de la membrana del compartimento dador cuando está unida a GTP. Esta proteína es parecida en su funcionamiento a la proteína RAP, pero en este caso SAR1 tiene que ver con la formación de la vesícula revestida por coatómero. En cambio, la proteína RAP tiene que ver con la fusión de las membranas de las vesículas con las membranas del compartimento blanco. Entonces, volviendo a SAR1. SAR1, si ustedes se fijan, también tiene una cola hidrofóbica, que cuando está unida a GDP, está oculta. Entonces, SAR1 es inactiva cuando está unida a GDP, e inactiva significa que su cola hidrofóbica está oculta. Pero cuando SAR1 interactúa con GEF, sale el GDP y se introduce GTP en la proteína SAR1, lo cual la activa. Entonces ella expone la cola hidrofóbica y eso le permite insertarse en la bicapa lipídica. Ahora, pues bien, una vez que SAR1 se inserta en la bicapa lipídica, como vemos acá, asociado a SAR1 se van a empezar a unir de manera secuencial las subunidades proteicas de COP2. Estas son las subunidades proteicas de COP2. Y de manera parecida a lo que describíamos en el mecanismo anterior, al unirse y reclutarse estas subunidades de COP2, se produce la fuerza necesaria para deformar la membrana del compartimento dador, producir esta evaginación o invaginación, y entonces, a medida que progresa, se va a liberar finalmente esta vesícula, cuya membrana se va a separar de la membrana del compartimento dador y va a quedar recubierta por las unidades proteicas de COP2. ¿Ok? Entonces, este proceso, como acabamos de ver, como SAR1 requiere de GTP, entonces significa que es un proceso que también requiere GTP. ¿Ok? Bueno, esto mismo lo podemos ver más genérico, ¿no es cierto?,
como una proteína, como la formación de una vesícula cualquiera, revestida por coatómero. Acá los nombres un poco cambian en español. Aquí el equivalente de SAR1 sería la proteína ARF, y la proteína GEF, que era la intercambiadora nucleótido de guanina, acá se llama GNRP, que sería la proteína liberadora nucleótido de guanina. Pero el proceso es exactamente el mismo. La proteína ARF está inactiva cuando está unida a GDP, y cuando interactúa con la proteína liberadora nucleótido de guanina en la membrana del compartimento dador, esta cambia su conformación al quedar unida a GTP, expone la cola hidrofóbica o el ácido graso, se ancla a la membrana, y una vez que se ha unido la proteína ARF a la membrana, se reclutan las unidades del coatómero, deformando la membrana y formando finalmente esta vesícula revestida por coatómero. Bien, entonces, de ese modo, nosotros hemos visto dos cosas relevantes. Uno, cómo se produce la fusión de la membrana, de membranas procedentes de un compartimento dador con un compartimento blanco. Y dos, cómo se forman las dos principales clases de vesículas membranosas. Uno, las vesículas revestidas por clatrina, y dos, las vesículas revestidas por coatómero. Bien, muchas gracias.